Hola a todos, espero que estén muy bien. Este video va a ser muy rápido. Va a ser una secuencia de videos que voy a estar haciendo explicando la funcionalidad de plugins y los mejores que encuentre para ChatGPT 4. Y en este video vamos a iniciar con un plugin que se trata de traducir o aprender idiomas. La verdad es una traducción súper completa que no había visto antes en el Google Traductor o en el DeepL, que es el que uso normalmente para traducir. Te da contexto y te da una explicación de verdad súper increíble en cualquier idioma. Entonces lo primero que vamos a hacer es, para no gastar mucho tiempo, nada más vamos a ir directamente al plugin. Es este, se llama Speak, tiene el fondo blanco y los iconos azulitos, pero a ustedes no les va a aparecer acá, deberían ir a la tienda, así que simplemente eligen ChatGPT 4 plugins, vienen a esta parte y luego seleccionan Plugin Store. Se va a abrir una pestaña con todos los plugins. En este caso vamos a ir a los más populares, que aquí se encuentra en este momento Speak. Simplemente le darían instalar y eso sería todo. Si no se encuentra en nuevos ni en más populares, porque cuando ustedes vean este video pudo haber cambiado su posición, simplemente se dieron a todos los plugins y van pasando entre las pestañas hasta que lo encuentren. Pues hasta el momento solo hay 11 páginas, así que debería ser algo rápido. Ahora vamos a explicar cómo funciona. En este caso, una vez lo hayamos instalado, nos va a aparecer acá. Simplemente lo chuleamos para que se pueda usar por defecto. Y ahora vamos a probar el plugin, la traducción, el tipo de traducción que hace con ChatGPT. Para esto simplemente vamos a hacerle una pregunta que queramos traducir a cualquier idioma. Puede ser, por ejemplo, ¿cómo se dice en francés? Hoy no puedo ir a trabajar porque me encuentro enfermo y tengo una cita médica. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Como ven, él automáticamente usa el plugin que instalamos para hacer la traducción porque sabe que se trata de un tema de idiomas. Voy a hacer la traducción también en DeepL para que veamos cuál sería la diferencia entre lo que nos dice, por ejemplo, DeepL a lo que nos diría el plugin de ChatGPT. Entonces vamos acá, ya está escribiendo y lo que nos dice, vemos una pequeña diferencia. Lo que nos dice es que la forma correcta de decirlo sería esta, y vemos que hay una pequeña diferencia con lo que nos dice DeepL, que se supone es el mejor traductor que hay. DeepL en ocasiones nos da frases que nos sugiere que podrían ser similares o que podría cambiar el contexto, pero por ejemplo en este caso no lo está haciendo. Mientras que el plugin, como ven, sí lo hace. Nos dice, aquí tienes algunas alternativas y nos dice si es algo informal, si es algo formal, dependiendo de la jerga, e incluso nos dice en qué contexto se podría usar y nos da un ejemplo de una conversación donde se usa. Nos dice, por ejemplo, contexto: Paul llama a su jefe para decirle que no puede trabajar hoy. ¿Qué es lo que diría Paul? Dependiendo de la respuesta del jefe, ¿qué podía responder Paul? Entonces, como ven, es increíble esta herramienta para temas de traducción, porque aparte de lo de formal e informal nos da contexto y nos explica cómo se podría usar esa frase que nos está traduciendo. Vamos a dar un ejemplo más en otro idioma. Bueno, y eso último que aparece es para dar feedback. Si lo seleccionamos nos va a llevar a un formulario en el cual podemos dar feedback en caso de que notemos que hay algún tipo de error en alguna de las traducciones. Eso es muy bueno porque significa que ellos van a estar constantemente dando soporte y corrigiendo las posibles traducciones que puedan estar erróneas, para que la herramienta o este plugin cada vez lo haga de mejor forma, aunque la verdad es que actualmente lo hace increíble. Vamos a hacer una nueva prueba con otro idioma. Para eso vamos a decirle ¿cómo se dice en alemán lo siguiente? ¿Qué vuelos hay disponibles para la ciudad de Medellín el día de mañana? Vamos a ver qué nos dice. De igual forma vamos a comparar la traducción con la que haría el mejor traductor que existe, que se supone que es ese.
Vamos a cambiarlo a alemán. Vamos a ponerlo por acá para compararlo. Como ven, la traducción es diferente, es bastante diferente, y acá nos dan las alternativas. Vamos a ver si entre las alternativas, dentro de las alternativas que nos da la segunda alternativa, sí coincide con la traducción que nos da el DIP. Entonces, como ven, lo está traduciendo bien en cuanto a la alternativa, pero él encuentra unas alternativas mucho mejores a esas. Y obviamente cuando nos dé el contexto de si queremos decirlo informal, formal, o en la conversación, nos va a quedar mucho más claro cómo se usaría o qué es lo que exactamente tendría que decir, para que no estemos aprendiendo algo plano, sino que de verdad estemos aprendiendo el idioma en el contexto que nosotros queramos y en una conversación real que podría darse cuando yo vaya a usar esa frase. Así que nada, eso sería todo por este video. Yo lo he estado usando para aprender inglés y la verdad que súper bien. Pero quería dar en este caso ejemplos en otros idiomas para que vieran que cualquier idioma que ustedes quieran aprender con esa herramienta va a ser súper bien, no solamente para practicar, sino para reglas gramaticales, contexto, etcétera, lo pueden usar. Así que nada, ese sería el video. El próximo va a ser también sobre otro plugin que he estado probando y nada, espero que les guste. Así que hasta el próximo.